Hola, buenas noches, ¿cómo van? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran, chicos? Bien, gracias a Dios. Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Y usted? Todo en orden, que dicha que se encuentran muy bien. Me alegra que sigamos por acá. Ya hoy, semana 9 ya 9 semanas trabajando todo este proceso, todo este programita. Les recuerdo que porfa tengan cuidado con los micrófonos. Hablamos la semana pasada de los ruidos ahí que tal vez nos vayan a incomodar a la hora de ver el video y otras cosillas más. La semana pasada estuvimos trabajando lo que era propiedades de las raíces, de las potencias, perdón, en los números enteros. Y después de que trabajamos las propiedades de los enteros, también estuvimos trabajando lo que era ejercicios de exámenes con un acercamiento, una conexión a cómo se los pueden llegar a preguntar en algún momento, cómo han venido en exámenes que se han aplicado en años anteriores. Después de que vimos todo eso, las propiedades de potencias, ahora sí, ya podemos pasar a lo que es, bueno, también vimos la solución de la potencia, ¿verdad? Respetando otras propiedades que vimos de primero. Hoy vamos a trabajar con las raíces, vamos a pasar a raíces. Las raíces es la función inversa de una potencia. Entonces, para resolver una raíz, vamos a necesitar convertir esa raíz en una potencia. Antes de que me meta más todavía profundo en esos conceptos que estoy diciendo, vamos a ver qué es una raíz primero. Vamos a hablar de lo que es una raíz. Raíces. Las raíces, hablando de forma generalizada matemáticamente, va a ser un numerito que se encuentra dentro de un símbolo como este de aquí. Símbolo como ese. Y aquí arriba siempre viene un número. Casi siempre hay solo un caso en el que no viene un número, que ahorita vamos a hablar de ese caso. Pongámosle ese número n. Las raíces siempre van a tener esa forma. Entonces, voy a cambiar colores para guiarnos. Esta n la voy a borrar y la voy a poner azul. Y vamos a decir que ese numerito que está aquí arriba, ese numerito que está aquí arriba, fuera de la raíz, ahí en ese ganchito, esa n se va a llamar índice. Ese es el índice de la raíz. Mientras que este número de acá, vamos a cambiar el color también. Fuerte. Esa que está ahí, que va a ser un número también, ese se va a llamar subradical. Subradical. Y esto de aquí, este simbolito lo vamos a llamar, lo vamos a llamar radical. Lo vamos a llamar radical. El resultado que nos dé esto, esa es la raíz, el resultado. Por ejemplo, nosotros nos venimos y solucionamos esa raíz y nos dio b, por ejemplo. Entonces, ese resultado es el que se llama raíz. La raíz. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 4, entonces esa es la raíz. El resultado. El resultado es lo que se llama raíz. Estas son las partes de la raíz. Vamos a aclarar aquí una cosita importante. Aquí siempre va a haber un número, excepto en un caso. Voy a poner ahí en rojo. Cuando una raíz
no tiene n. O sea, no aparece un numerito ahí donde está la n. Índice. No tiene índice. Entonces, ese índice vale por 2. Cuando aquí no venga un número, nosotros decimos que automáticamente ahí hay un 2. Y cuando está ese 2, decimos que es cuadrado. Así le decimos. Damos unos ejemplos para que vean. La raíz cúbica o la raíz tercera de 5. ¿Quién sería el índice en esa raíz? El 3. El 3, ¿verdad? El índice es 3. Porque el índice es el que aparece aquí. El índice siempre es el que va a estar ahí afuera. ¿Y el subradical quién es? 5. De 5. El subradical es 5, correcto. El subradical es 5, correcto. Vamos a hacer más ejemplos. Chicos, porfa, los micrófonos, cuando contesten, después de que contesten, apáguenlos. Es que se oye mucho ruido. Como yo tengo los audífonos, también el sonido me cae de golpe en el oído. Entonces, es un sonido muy fuerte. Raíz séptima de 2. Solo voy a poner i para ya no estar escribiendo todo. ¿Quién es el índice? ¿Quién me dice quién es el índice? 7. 7. 7, ¿verdad? El índice es esto. En el examen a ustedes no les van a preguntar quién es el índice, quién es el subradical, pero yo ahorita lo estoy haciendo porque yo necesito que ustedes lo dominen para lo que vamos a ver ahorita. ¿Quién sería el subradical? 2. 2. El subradical siempre es el que está ahí adentro. Vamos a ver otra. Esta está bonita. ¿Quién es el índice? Ahí que sería el 2. Correcto. 0. No. 2. Cuando no hay ningún numerito ahí, ¿qué pusimos aquí en rojo? Ajá. Sería el 2 entonces. Correcto. Cuando no hay un número, nosotros decimos que ahí hay un 2. Como no hay nada aquí, entonces decimos que ese índice es un 2. Subradical, ¿quién sería? El 8. El 8. El 8, que es el que está dentro de la raíz, ¿verdad? Último ejemplo. 21. ¿Quién sería el índice? El 2. Igual del 2. El 2, porque no hay nada, ¿verdad? ¿Y el subradical? 21. 21. Ahí escuché 21. 21. Entonces, eso es las partes de una raíz. Las partes de una raíz son muy importantes para lo que vamos a ver ahorita a continuación. Porque vamos a aprender a hacer la solución de una raíz. Solución de una raíz. Entonces, para hacer la solución de una raíz, vean lo que nosotros vamos a hacer.
Vamos a descomponer. Se escucha mucho ruido aquí. Ahí me escuchan. Sí, sí, se escucha. Vamos a ver, porque yo aquí vamos a ver. Ahí me escuchan. Sí. Listo. Entonces, vamos a descomponer en su factorización prima el subradical. Eso nosotros lo vimos hace un tiempillo atrás, cuando vimos mínimo como múltiplo y todo eso. Yo les dije, eso lo vamos a ocupar más adelante. Lo vamos a ocupar en este momento. Vamos a descomponer en su factorización prima. Vean que es prima. A veces se hace con algunos compuestos para hacerlo más rápido, pero no siempre. El subradical. Después de que nosotros hacemos esa descomposición prima del subradical, lo que nosotros tenemos que hacer después es, cuando nosotros hacemos la descomposición nos va a quedar una potencia. Nos queda una potencia. Esa potencia vamos a dividir. Vean bien, el exponente entre el índice. Así es como nosotros vamos a resolver una raíz. Vamos a hacer una descomposición prima. Cuando nosotros hacemos la descomposición prima nos va a quedar una potencia. Esa potencia lo que nosotros vamos a hacer es dividir el exponente, o sea, el numerito chiquitito de la potencia, entre el índice de la raíz. El resultado va a ser el resultado, la solución de la raíz. Entonces, hay veces que aunque hagamos la división nos sigue quedando una potencia. Se resuelve esa potencia. Vean los primeros ejemplos que faltan. ¿Y cómo mientras que en la clase? Prensa jupa. Prensa jupa. Prensa jupa. Métale la jupa. Métale la jupa. Tome yo. Sí, con los micrófonos, por favor. En serio. La raíz cuadrada de 25. Vamos a tomar el subradical. ¿Quién es el subradical? El 25. 25. 25. Vamos a tomar el subradical y lo vamos a factorizar. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la factorización prima? Entonces, vamos a tomar ese 25 y lo vamos a factorizar. ¿Entre quién se puede dividir 25? 5. Entre 2 No, y 25 5. no se puede dividir entre 5. Entre 2, solo entre 5. Entre 5. ¿Cuánto es 25 dividido entre 5? 5. 5. 5. Para los que tenían duda de esta parte, que me escribieron esta semana, aquí vuelvo, estoy explicando otra vez de nuevo la factorización prima, por aquello, para que pongan atención. 25 entre 5 nos da 5. Y ahora dividimos este 5 otra vez entre 5. 5 dividido entre 5, ¿cuánto nos queda? 1. 1. Correcto. Entonces, ya terminamos. Nosotros terminamos una factorización prima cuando aquí llegamos a 1.
Recuerden que en la factorización prima, los números que usualmente tienen que tomar para que sea más rápido, ustedes tienen que ir probando con 2, con 3, con 5, con 7, con 11, con 13, con 17. Son los números principales con los que se trata de factorizar. Aquí el 25 no se puede entre 2. El 25 no se puede entre 3, pero el 25 sí se puede entre 5. Voy dividiendo entre 5, entonces. Y vean que aquí nos quedó 5 y 5. Listo, ya. Chicos, es que verás que es tedioso tener que estarlo silenciando porque me tengo que estar saliendo de la clase. Porfa, tengan control con los micrófonos, porfa. Tengo que estar deteniendo la clase para poder estarlo silenciando. Tenemos estas potencias, estos dos numeritos de aquí. O sea, 5 dos veces. La base es 5 y el exponente es 2. La base es 5 porque es el que se está repitiendo. Y se está repitiendo dos veces. Si ustedes resuelven 5 a la 2, es lo mismo que 5 por 5 y llegan a 25. Resolviendo la potencia, devolviéndose. Entonces, aquí ya factorizamos 25. 25 es lo mismo que 5 a la 2. Ahora, entonces nosotros vamos a ir a resolver esa raíz. Nosotros sabemos que 25 ahora es lo mismo que 5 a la 2. Y vean lo que dice. Cuando ya lo tenemos en potencia, el exponente tiene que dividir el índice de la raíz. ¿Cuánto vale el índice de la raíz? 2. 2. El índice es 2. Entonces, esto hay que dividirlo entre 2. ¿Cuánto es 2 dividido entre 2? 1. 1. 1. Entonces, esto es lo mismo que 5 a la 1. Pero 5 a la 1 es lo mismo que 5. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es 5. Y aquí vamos a escribir una cosita importante a partir de ahora para tener que simplificarnos este paso de aquí. Voy a marcar esto de aquí. Y esto yo me lo voy a estar brincando a partir de ahora para que pongan bien atención. Cuando el exponente es igual al índice, cuando el exponente es igual al índice, esto siempre se va a cancelar. Lo voy a hacer ahorita un ejemplo para que vean que eso se cancela y queda solo la base, que es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el exponente y el índice me quedan igual, yo lo único que hago es cancelarlo. Y la respuesta me da directo, queda solo la base. Eso es cuando los índices y los exponentes son iguales. Voy a hacer más ejemplos, pero quiero saber si me van siguiendo la idea con eso. Yo sí. Listo, listo. Veamos otro ejemplito para que vean. Yo les dejo el espacio para que copien ese, mientras voy haciendo el otro. La raíz cúbica de 343. ¿Quién es el índice? El 3. El 3. Siempre es bueno sacar el índice para cuando yo vaya a hacer esta división aquí. Vean aquí. Yo voy a tomar el 343 y lo vamos a factorizar. Recuerden los números por los que hay que probar. En el examen no van a venir números tan grandes por aquello. Este yo lo pongo grande para que ustedes vean la pruebita, pero en el examen usualmente no vienen tan grandes. Pero por aquello que venga 343 para que se acuerden. 343 termina en 3
Entonces no se puede dividir entre 2. No se puede dividir entre 2. Muy grande. En 3. Sumamos 3 más 3 son 6. Más 4 son 10. 10 no está en la tabla del 3. Entonces no se puede por 3 tampoco. Otra vez, como termina en 3, o sea, no termina ni en 5 ni en 0, tampoco se puede entre 5. Hay que Por probar. 7, profe. Hay que probar por 7, entonces ya descartamos Ujú. todos los demás. Como ustedes no pueden usar calculadora en el examen, vamos a hacer la división afuera. Bueno, aquí ponemos el 7 porque sabemos que se puede dividir entre 7. 343 entre 7. Tomamos los primeros dos y nos preguntamos, ¿cuál de la tabla del 7 nos da 34? Porque no se pase. Por 4. 7 por 4, ¿verdad? 28. No se pasa. El del 5 ya se pasa porque da 35. 28. Y hacemos esta resta. 34 menos 28. O sea, de 28, ¿cuánto me falta para llegar a 34 también? Para que sea más fácil esa resta. Encontrar hasta cuando 6. ustedes. 6, ¿verdad? Correcto. Nos da 6. Y entonces ahora procedemos a bajar el 3. ¿Cuál de la tabla del 7 nos da 63 o que no se pase? Recuerden que en la 9. Recuerden que en la clase 1 yo les 9. había dicho que tienen que saberse las tablas, ¿verdad? 7 por 9 nos da 63 exactos. Y 63 menos 63 es 0. Entonces ya sabemos que la raíz, bueno, que 343 entre 7 son 49. Todavía no hemos llegado a 1. 49 se puede dividir de nuevo entre 7. Ya con que yo encuentre el primero, casi siempre todos los demás es el mismo, casi siempre. 49, ¿cuánto es dividido entre 7? 7. 7, ¿verdad? En la tabla del 7, la que nos da 49 es 7. 7 por 7, 49. Todavía no hemos llegado a 1. Y 7 solo se puede dividir entre 7. Ya queda 1. Ya llegamos a un 1. Entonces, 343 va a ser lo mismo que ¿cuál potencia? 7 a la 3. 7 a la 3. Entonces, nos venimos para acá y decimos 7 a la 3 y lo tenemos que dividir entre el índice. ¿Cuánto es el índice? 3. 3. 3. Entonces, como son iguales, los cancelamos. ¿Y qué nos queda entonces? 7. Solo 7. 7. Solo 7. Porque como los exponentes son iguales, nos queda solo 7. Usualmente en el examen no vienen tan grandes por aquello. Les doy chancecito para que lo copien, para que lo está copiando. Me avisan si están copiando para darle chance, si no... Ahí vemos. Vean lo que pasa con este. Yo sí estoy copiando. Ok, ahí le doy chance. Hay que quiere ir, el que ya terminó de copiar, adelantando esa, la puede adelantar. No veo ese que usted hizo.
Gracias. Avanzo entonces. Vamos a ver este. Ahí no sé si alguien lo habrá intentado. Primero, el índice. ¿Quién es el índice en este caso? El 2. El 2. 2. 2, ¿verdad? El índice es 2, porque no hay nadie. Tomamos el 16 y lo vamos a factorizar. 16 entre quién se puede dividir. 2. 2, correcto, 2. Y 16 dividido entre 2, ¿cuánto les quedó? 8. 8, ¿verdad? Entonces, hacemos 16 dividido entre 2 y el resultado viene para acá abajo. 8. 8 se puede dividir de nuevo entre 2. ¿Cuánto es 8 entre 2? 4. 4. 4. Entonces, 8 dividido entre 2, 4. Y el 4 viene para acá abajo. 4 se puede dividir entre 2, que nos queda correcto 2. Y 2 se puede dividir entre 2, que nos queda 1. Ya llegamos a ese 1 que necesitábamos. Entonces, 16 es lo mismo que en potencia expresado, ¿de qué manera? 2 a la 4. 2 a la 4. 2 a la 4, ¿ves? Qué excelente, 2 a la 4. Está como el número que se repite es 2, esa es la base, como se está poniendo 4 veces. Entonces, 2 a la 4. Entonces, 16 es lo mismo que 2 a la 4. ¿Entre cuánto se tiene que dividir? Entre 2. Entre 2. 2. Excelente. Se tiene que dividir entre 2 porque hay que dividirlo entre el índice. A veces se confunden porque como venimos con el ejemplo que eran iguales, vienen y dividen aquí entre 4. No. El exponente es 4 y el índice es 2. Y se divide ese exponente entre el índice. Entonces, aquí no son iguales. Entonces no se puede cancelar. Aquí sí hay que trabajar. La base es 2. ¿Y cuánto es 4 dividido entre 2? 2. 2. Y el resultado no se los van a dar así. Ustedes tienen que resolver esa potencia. ¿Cuánto es 2 elevado a la 2?
O sea, 2 elevado a la 2 es lo mismo que 2 por 2. 4. Resolvemos potencias. La raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Comprendido ese ejercicio? Entonces, si vamos bien con la idea, ustedes me van a hacer unas cuantas solos. La raíz cuadrada de 49. Las voy a poner aquí, ustedes van agarrando los espacios necesarios y yo después las voy copiando. Raíz cuadrada de 49. Vamos a hacer la raíz. La raíz cuadrada de 81. Van a hacer la raíz cuadrada de 4. La raíz cúbica de 125. Hagan esas 4, a ver cómo les va. Unos minutillos. Ahí me avisan cuando termine.
Me avisan, chicos, a ver si revisamos o si todavía les doy chancecillo. Ya yo terminé, profe. Listo, listo. Ahí me dicen los demás, si no para comenzar a revisar. Casi alguna No te entendí nada, no sé si habrá sido mi internet. Yo creo que es mi internet. Dame un segundo. Chicos, ahí me escuchan. Sí. Sí, sí, Ok, déjenme un segundo porque es la tablet que no me está recordando. Sí, Ahora sí, yo creo que ya. sí, está bien, profe. Vamos a resolver la primera, a ver. El Tubraic, bueno, el índice es ¿cuánto? El 2. Yo puse 2. El 2, correcto. El subradical es 49. Es el que vamos a descomponer. ¿Entre quién se puede dividir? Por 7. Por 7. Correcto. Y nos da 7 como respuesta. Y 7 se puede dividir entre 7 otra vez. Nos queda 1. Y 1. Y ahí llegamos. Entonces, 49 es lo mismo que ¿cuánto? 7 elevado a la 2. 7. 7 elevado a la 2. Vamos a traernos esto de aquí. Y entonces aquí tenemos ahora 7 elevado a la 2 dividido entre ¿cuánto? 2. Entre 2. Entre 2. Entre 2. Son iguales. Entonces, ¿podemos? ¿Qué hacemos? No se divide. No. No, no, ¿verdad? Los cancelamos. Entonces, ¿cuánto nos queda? Entre el. Y pues que la verdad. ¿Cómo? El 7, claro. Solo el 7, ¿verdad? Porque como el índice y el exponente eran iguales, se cancelan según lo que escribimos, se eliminan y nos queda solamente la base, porque el índice y el exponente son iguales. Entonces, la raíz cuadrada de 49 es 7. Vamos con este de aquí. 81. Ahí tienen la respuesta. El índice. ¿Cuánto es el índice? 2. 2, ¿verdad? Procedemos en la descomposición. 81 entre quién se puede dividir. 9. 11. Me dieron 3 respuestas. 9. Profe. Ok. Vea lo que sucede aquí. Entre 3, profe. Correcto. Vea lo que sucede aquí. Como el ejercicio dice que se puede hacer entre primos,
la recomendación es siempre hacerlo entre primos, entonces sería entre 3. Este es una de las raíces que se presta para hacerlo con uno compuesto. El que lo hizo con 9 está bien. Pero hay que tener cuidado porque a veces cuando uno lo hace con compuestos no salen todos los números. En este caso sí va a salir todos los números. Pero a veces no salen todos. Tiene que tener cuidado porque como uno lo hace con compuestos está combinando dos primos. Y a veces uno de esos primos se necesitaba en otro resultado. Entonces yo siempre lo voy a hacer con primos. El que lo hizo con 9 en este caso está bien. Pero yo lo voy a hacer con primos. O sea, 3. ¿Cuánto es 81 dividido entre 3? 27. Y 27 también se puede dividir entre 3. Ya ver que el que lo hizo con 9, vamos a llegar a la misma respuesta. 27 se puede dividir entre 3, que queda 9. Y 9 se puede dividir entre 3, que queda 3. Y 3 se puede dividir entre 3, que queda 1. Y entonces llegamos al 1 que necesitamos. Esto de aquí, entonces, ¿cómo es en potencia? 3 elevado a la 4. 3 elevado a la 4, correcto. Y entonces yo vengo y pongo aquí 3 elevado a la 4. ¿Y entre cuánto se tiene que dividir este exponente? Entre 2. 2. Entre 2. Que 4 entre 2 nos queda 2. 3 elevado a la 2. Entonces tenemos que resolver esa potencia, que es la base, se multiplica por sí misma la cantidad de veces que nos dice el exponente, o sea, 3 por 3. ¿Y eso cuánto nos da? 6. No, Ah, no. Sí. 9. 9. Ya llegamos a la respuesta. El que lo hizo directamente con 9, aquí queda 9, aquí queda 9, aquí queda 9, aquí queda 1 y queda 9 a la 2. Se cancelan y la respuesta queda directamente 9. Pero no siempre funciona hacerlo por compuestos. En ese caso sí funcionaba. Ahí está la revisión de ese. Este sale muy rápido. ¿Quién es el índice? No, 1 no. 2. 2, ¿verdad? Mm. 2. El índice es 2. El subradical es 4. Entonces, 4 se divide entre 2, queda 2. 2 se divide entre 2, queda 1. Y esto queda 2 elevado a la 2. Entonces, 2 elevado a la 2 se queda aquí como está. Y tenemos que dividirlo entre el índice. ¿Cuánto es el índice? 2. 2. 2. Entonces, como están iguales, quedaron iguales el índice y el exponente, ¿qué pasa? No se Se divide. cancela. No se dividen, se cancelan. ¿Y cuánto nos queda? El 2 nada más, ¿verdad? Y el último era la raíz cúbica de 125. ¿Quién es el índice? 3. El 3, correcto. Entonces, como el índice es 3,
Tomamos el 125 y lo descomponemos. 125 entre quién se puede dividir. Por 5. Por 5. Ustedes ya hicieron esa división a mano. ¿Cuánto es 125 entre 5? 25. 25. Y 25 se puede dividir entre 5. ¿Cuánto da? 5. 5. 5. Y 5 se puede dividir entre 5. Queda 1. Y ya llegamos al 1 que necesitamos. Entonces 125 es lo mismo que ¿cuál potencia? 5 elevado a la 3. 5 elevado a la 3. Entonces nosotros nos venimos y en lugar de 125 vamos a escribir 5 a la 3, que se divide entre ¿cuánto? 3. 3. Entre 3. Como son iguales, entonces ¿qué pasa? Se cancela. Se cancelan. Y nos queda solamente el 5. Nos queda solamente la base. Ahí ya estaría resuelta esa raíz. ¿Dudas con raíz? No. Eso sería el proceso de solución de una raíz. Las raíces también tienen unas propiedades, pero nosotros no nos vamos a poner a dar vueltas en un montón de propiedades que tienen. Vamos a trabajar con la principal. Cuando me refiero a que voy a trabajar con la principal, es que esta es la que me da las respuestas. Todas las demás van a quedar iguales. Entonces, una propiedad importante de raíz es esta. Y esto es muy importante. Ha venido en el examen. La propiedad dice, si tiene índice par, ya ustedes saben quién es el índice y ustedes ya saben que son números pares y que son números impares. Entonces, si tenemos una raíz que tiene índice par y subradical negativo, sucede esto. La raíz no tiene solución. No tiene solución. Se indefine, en otras palabras. Entonces, es importante que ustedes sepan eso. Perdón. Vean, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, aquí la raíz cuarta de menos 5, ¿quién es el índice? ¿Quién es el índice? 4. 4. El índice es 4. Y la pregunta importantísima. ¿Es par o es impar? Es par. El índice es par. Ahora, ¿quién es el subradical? Menos 5. 5. Menos 5. ¿Es positivo o es negativo? Negativo. 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 O sea, a esa no se le hace nada. No tiene respuesta. No tiene respuesta en los números reales. En los números, el conjunto que nosotros estudiamos.
en el colegio. O sea, tiene solución en otro conjunto. Pero nosotros no estudiamos eso. Entonces, esta no tiene respuesta porque el índice es par y el subradical es negativo. ¿Comprendido el ejemplo? Sí. Sí. Listo. Vamos a hacer otro. Bueno, ahí no sé si están copiando, me avisan. Voy a ver un poquito por aquí. Vamos a hacer otra. Profe, disculpe, Ajá, dime. yo voy para mi casa apenas. Voy saliendo de un trabajito que estaba haciendo, Ajá, que lo voy escuchando. está bien, perfecto. Nada más, ahí nada más me ayudas con el micro, si vas Gracias. a participar, para que lo apagues cuando estás ahí caminando. Veamos esta. La raíz octava de menos 32. ¿Quién es el índice? 8. 8, correcto. ¿Es par o es impar? Par. 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 ¿Quién es el subradical? 32. Menos 32. Menos 32. ¿Es positivo o negativo? Negativo. 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 Entonces, esta raíz, chicos, ¿esta raíz va a tener respuesta o no? Tiene respuesta. No. No tiene respuesta. No tiene respuesta. No tiene respuesta, correcto. Vamos a hacer un último ejemplo de estos. Bueno, para hacer unos exámenes. Tenemos la raíz séptima ahora de menos 5. ¿Quién es el índice? 7. 7. ¿Es par o impar? Impar. Impar. El subradical, ¿quién es? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5. O sea, negativo. Entonces, ¿la raíz tiene respuesta o no tiene respuesta? No. Tiene respuesta. Chicos, vean lo que yo puse aquí. Solamente las que tienen índice Menos par cinco. y el subradical negativo son las que no tienen solución. Esta era par y el subradical negativo, por eso no tiene solución. Esta era par y el índice y el subradical negativo, por eso no tiene respuesta. Eso Pero aquí, sí tiene respuesta entonces, esta sí tiene respuesta porque el índice es que es impar. impar. Ah, Correcto, esa sí va a tener una respuesta. Ya las otras, las que sean positivas aquí, pues siempre van a tener respuesta, sea par o impar. Por eso es que nos apropiamos solamente de las negativas. Voy a hacer otro ejemplo por aquí. ¿Quién es el índice? Cinco.
¿Cuánto? 5. 5. Sí. ¿Es par o impar? Impar. Impar. ¿El subradical quién es? Menos 20. Menos 25. Menos 25. Negativo otra vez. Ahora, ¿tiene respuesta o no tiene respuesta? Sí tiene. Bien. Sí tiene respuesta. En eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado cuando el subradical es negativo. En el índice. Si el índice es impar, tiene respuesta. Si el índice es par, no tiene respuesta. Pero cuando el subradical es negativo, ¿verdad? Nada más. Vamos a traernos unos ejercicios de exámenes para que vean. Primera pregunta. 3 a la 2 es igual a 9. Segunda pregunta. Bueno, proposición. La raíz cuadrada de 36 es 6. Vamos a resolver cada una. 3 a la 2, ¿cómo se resuelve? 3 por 2 3. veces 3. 3 por 3. La base se multiplica por sí misma. La cantidad de veces que nos dice el exponente, ¿verdad? Cuidado con eso. No es 3 por 2, es 3 por 3. ¿Y 3 por 3 cuánto es? 9. 9. Entonces la primera es verdadero. Vamos a ver esta de aquí. Dice la raíz cuadrada de 36. El índice. ¿Quién es el índice? El 2. Se las voy a poner más bonita, porque esta está muy fácil de resolver. Resuelvan ustedes esta raíz. A ver si de verdad es 36. Unos 2 minutitos. Menos, yo creo, todavía. A mí me dio 6 a la 2. Porque lo hiciste directamente entre 6. ¿Qué pasa con el índice y el exponente? Van como dice la compañera. Que está bien, está bueno. Ah, sí, está bueno entonces, porque se me olvidó. Sí, se me olvidó dividir a lo último. Sí. 36, ella lo dividió entre 6. Lo hizo más directo porque lo hizo con un compuesto. No importa, a veces los compuestos funcionan. 36 entre 6 es 6. Si lo hacen con primos, también va a salir. 36 en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos los compuestos no sirven. Hay ejercicios donde los compuestos no se puede, porque no va a salir, porque hay una combinación ahí entre dos primos. Entonces, si ustedes lo hacen con compuestos y no les sale, tienen que intentarlo con primos. 6 entre 6 es 1. Y llegamos aquí a 1. Entonces, esto es 6 a la 2. Y entonces, este 6 a la 2 hay que dividirlo entre ¿cuánto? Entre Entre 2. Entre 2, como son iguales, se cancelan y nos queda 6.
Nos queda 6. Entonces, esta de aquí es verdadera. Aquí son verdaderas ambas. Esta yo creo que ya la habíamos hecho en una clase. No me equivoco. En 2019, vamos a irnos un poquito más para acá, 2020. Si ocupamos más abajo, nos devolvemos ahora. Esta, vean qué bonita. Resuelvan eso ustedes y ya la vamos a revisar juntos, a ver qué pasa. ¿Lo lograron? Sí, profe, ya. ¿Cómo les Sí. quedaron? Las dos son verdaderas. Verdaderas. Correcto, las dos son verdaderas. Vamos a revisarlo para los demás compañeros que no me respondieron. Lo voy a hacer un poquito más rápido. 25
5, 25 entre 5 es 5, 5 entre 5 es 1, y esto es 5 a la 2, que lo dividimos entre el índice, se cancelan y nos queda solo 5. Entonces es verdadera. Para la segunda, antes de resolverla, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, porque vemos que el subradical es negativo. Entonces tenemos que hacernos la pregunta. Nos venimos y hacemos la pregunta. Índice impar, por ser 3, ¿verdad? Índice impar. Subradical negativo. Tiene respuesta. Ahora, como tiene respuesta, entonces sí se puede resolver. Como tiene respuesta, sí se puede resolver. La resolvemos sin el negativo. La resolvemos normal. Tomamos el 27 y factorizamos. 27 se puede dividir entre 3. 27 entre 3 da 9. 9 se puede dividir entre 3, queda 3. Y 3 se puede dividir entre 3, queda 1. Esto es 3 a la 3, que hay que dividirlo entre el índice, que es 3. Otra vez, iguales, se cancelan. Entonces el resultado es 3. Pero como el subradical está negativo, nosotros lo ponemos negativo. Se resuelve normal y nada más jalamos el negativo al final. ¿Comprendido? Súper bien. Entonces es verdadera. Ambas son verdaderas. Van para un 100 ustedes en ese examen. Propiedades de potencias. De la semana pasada. Aquí vamos a trabajar con las cosas que vimos la semana pasada, más lo que vimos hoy, para la otra semana trabajar con operaciones combinadas y dedicar toda la clase a operaciones combinadas para que practiquemos bastante. Esa, con propiedades de potencias, esa es vacilona, esta es vacilona. La primera proposición, más que nada. Entonces, háganla un minutillo por ahí, a ver cómo le va. ¿Cómo les fue? Sencillo. Vamos a revisar. Si todos ya terminaron. O me avisan si ocupa más tiempo. No, me veamos. Cuando nosotros vimos propiedades de potencias, habíamos visto que si una potencia era negativa, el resultado tenía que ser positivo. Entonces, si nosotros vemos aquí que eso está negativo y aquí está negativo, nos vamos a ir de jupilla y vamos a decir, eso es falso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que para que una potencia sea negativa, tiene que estar dentro de paréntesis.
Si yo tengo algo como esto, mi resultado sí tiene que ser positivo, porque el menos es parte de la potencia. Yo digo que el menos es parte de la potencia si está dentro de una raíz. Ustedes ven aquí y el menos no está dentro de una raíz. Ustedes aquí lo que tienen es menos y 6 al cuadrado por aparte, porque no hay una raíz, no hay un paréntesis dentro de ellos dos. Entonces, uno solamente resuelve esto de aquí, 6 a la 2, que es 36. Y el menos, como está afuera, se tiene que mantener. Ahí sí se mantiene. Y esta es una pregunta trampa típica, de que no se los ponen en paréntesis para que ustedes se equivoquen. En este caso, esto sí es verdadero. Sí. Porque el menos está afuera del número, ¿verdad? No está dentro del paréntesis, dentro del número. Ustedes incluso pueden venir y poner aquí un paréntesis para que sepan por qué es que el menos queda afuera, porque el menos no tiene paréntesis, entonces está afuera. Vamos con esta de aquí, que también es una propiedad de potencia. Es 2 a la 26 entre 2. Este 2, ¿qué tiene como potencia? Sí. No, no es un 0. En los exponentes, cuando no se ponía qué representaba, qué número, El 1. el 1, ¿verdad? Tenemos una división de potencias de igual base. Dijimos que en la división de potencias se conserva la base. ¿Qué se hace con los exponentes? ¿Qué se hace con los exponentes en la división de potencias? ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Se suman. Se Restan. restan. Se restan. En división se resta. En división se restan. Se suman en la multiplicación. Ahí vamos, ahí vamos. Estamos apenas agarrando el toquecillo, no hay problema. Eso apenas lo vimos la semana pasada. 26 menos 1 es 25. Ahí ya tenemos la respuesta. Entonces, ¿la segunda es verdadera o es falsa? Falso. Aquí es verdadero entonces, solo la 1. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, eso no se puede porque hasta la otra semana vemos potencias. Vamos a irnos al siguiente examen. Perdón, la otra semana vemos operaciones combinadas. Este está malito. No lo podemos trabajar porque viene con errores. O escanearon mal, después lo buscamos. Vamos a irnos a 2021, a ver qué nos da el 2021. Este van a hacer ustedes, practiquen raíces. Vean que en el examen entran raíces individuales y después entran raíces en operaciones combinadas. Vean que aquí hay negativos en algunas, entonces para que respeten las propiedades. Hacen eso, a ver cuánto les queda.
¿Cómo les fue, chicos? ¿Lo lograron? Sí, a la primera. Vamos a ver cómo les fue entonces. Voy a revisarlas si ustedes se chequean o si quieren ahí me van guiando. La primera dice que es la raíz cuadrada de 16, que es 8. ¿Eso es que verdadero o falso? Eso es. Vamos a ver entonces. Tomamos el 16. Lo descomponemos. 16 entre cuánto se puede dividir. 4. Entre 4. 2. Bueno, entonces entre 2 primos. Vamos a hacer por primos. 8. Entre 2. El que lo hizo por 4, no importa, les va a la misma respuesta. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. Y 2 entre 2, 1. Esto es lo mismo que 2 a la 4. Ese 4 tenemos que dividirlo entre el índice de la raíz, que es 2. 2. Entonces nos queda 2 elevado, 4 entre 2, 2. 2 elevado a la 2. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 2? ¿Cuánto? 4. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Falso. 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 Menos 3, bueno, raíz tercera de menos 64 es igual a menos 4. Primero, entonces, como es negativa, veamos índice impar. Esto lo tenemos que hacer cuando es negativa. Subradical negativo. Entonces, sí tiene respuesta. Resolvemos normal, entonces. 64. ¿Entre quién se puede dividir? ¿Entre quién? 7. No, entre 7 no. 3. 3 tampoco. 6 más 4 son 10. No se puede entre 3. Recuerden los criterios de divisibilidad. ¿En qué termina ese número? 2. 2. Bueno, termina en 4, entonces se puede entre 2, ¿verdad? Termina 4, se puede entre 2. 64 entre 2, la mitad de 64, 32. 32 entre 2, 16. 16 entre 2 son 8. 8 entre 2 son 4. 4 entre 2 son 2. 2 entre 2 son 1. Este sí era grandecillo. Solamente no vienen así tan grandes, pero este sí venía grandecillo. Entonces, 64 es lo mismo en potencia. ¿De qué manera? 2 elevado a la 6. 2 elevado a la 6. Y entonces, este índice, bueno, ese exponente se tiene que dividir entre el índice. Y si ustedes ven el índice, el exponente es 6. Lo dejamos para dividirlo entre el índice, que el índice es 3. Y 6 entre 3 es 2. Entonces nos queda 2 elevado a la 2, ¿verdad? Esto de aquí. Hacerlo con este colorcillo. 6 entre 3 es 2. 2 elevado a la 2. Y ya tenemos arriba la respuesta de 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2 es 4. Pero como el subradical es negativo, el resultado tiene que ser negativo. Entonces, ¿la segunda es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. ¿Comprendido esto de raíces? Para que tengan la idea cómo les preguntan en el examen. Entonces, cuando terminemos el área de números, ya ustedes, bueno, antes de decirles eso, primero que nada, aquí quedaríamos con raíces, la otra semana vamos a ver números enteros. Perdón, operaciones combinadas con números enteros.